Creo que también ya estoy grabando. Muy bien, pues de nuevo buenos días, perdonen ustedes las fallas técnicas, pero pues así es el equipo tecnológico que no nos está de nuestro lado, ¿verdad? Ok, hoy vamos a desarrollar el tema de posibilidades y límites del conocimiento. La semana pasada, solo para hacer una retroalimentación, vimos el tema de la verdad, definiciones de verdad, criterios como evidencia, certeza, duda y opinión, ¿verdad? Hoy vamos a desarrollar el tema de posibilidades y límites del conocimiento. Vamos a ver dos aspectos importantes. Número uno, el dogmatismo y el empirismo. Y dos, pues otras son más, el relativismo, agnosticismos y el solipsismo. ¿De acuerdo? Entonces, en esta parte tan importante de este tema, y quizás es bastante fundamental en ciertas áreas y en el área científica, por ejemplo. Es muy fundamental las posibilidades y los límites del conocimiento, tener claro bien respecto a esto. Quizás es muy trascendental para quienes nos formamos en el ámbito también del derecho, ¿verdad? Estas posibilidades que en algún momento pueden surgir dentro de lo que hacemos y los límites también del conocimiento que a veces podemos usamos. Nosotros como seres humanos, desde los orígenes, pues se ha tenido una postura bastante profunda sobre la necesidad de comprender, ¿verdad? Nosotros necesitamos ese nivel y muchas veces exigimos la comprensión de las cosas, o sea, entender de manera racional y ordenada las cosas. Quizás el mundo que también nos pueda rodear, y si nos vamos a tiempos prehistóricos, el hombre prehistórico pues necesitaba comprender esto, al mundo que lo rodeaba, y pues así fue como fue evolucionando. Esta búsqueda constante de verdad nos ha llevado a construir sistemas de pensamiento, normas y estructuras que van a buscar garantizar dentro de toda la normativa una justicia, ¿verdad? Entendida como el principio moral y jurídico que exige dar a cada quien lo que responde. En el derecho, el conocimiento no solo se limita a la acumulación de normas o de códigos, sino que implica una profunda epistemología jurídica, es decir, la rama de la filosofía del derecho que estudia el origen, validez y alcance del conocimiento jurídico, de hasta dónde podemos alcanzar ese conocimiento. Entonces, reflexionar sobre cómo conocemos el derecho, hasta dónde podemos conocerlo y qué factores pueden limitar o condicionar este tipo de conocimiento. Las posibilidades del conocimiento dentro de nuestra forma de pensar, dentro de una profesión, se expresan en la capacidad que tiene el abogado, el juez, el fiscal, para poder interpretar. Y la interpretación, recuerden que es dar sentido lógico y sistemático a una norma. Y tanto interpretar y aplicar las leyes a casos concretos con base a la razonabilidad, es decir, como aquello que se ajusta a una razón y a los principios generales dentro de la normativa jurídica. Y quizás dentro de un hecho objetivo también, ¿verdad? La forma en que podemos analizar sin dejar de alguna manera llevarse por emociones o por intereses personales. Ahora, esto también debemos de reconocer que hay límites del conocimiento. Ningún ser humano posee una comprensión absoluta de la realidad. En el campo jurídico, por ejemplo, estos límites se reflejan en la subjetividad, en una influencia de las percepciones y emociones personales en el juicio y quizás en la indeterminación jurídica, una situación en la que una norma puede admitir más de una interpretación válida. Entonces, estas barreras
nos recuerdan que el derecho, aunque busca la verdad y la justicia, pues también está condicionado por factores sociales, factores culturales, factores humanos. Por ello, el conocimiento dentro de esta rama debe entenderse como una construcción colectiva, una forma dinámica y perfectible, ¿verdad? La hermenéutica, de hecho, una hermenéutica jurídica, eh, nos enseña que conocer no es repetir lo escrito, sino comprender el espíritu de la ley aplicado de una forma conforme a la realidad cambiante de una sociedad, ¿sí? Que se pudo haber creado una ley desde hace unos 10 años, pero la sociedad ha cambiado. Las posibilidades del conocimiento en el derecho nos permiten acercarnos a la verdad, pero los límites nos invitan a ser humildes, críticos y prudentes también. Y como futuros... Licenciado, perdone, fíjese que se escucha como una interferencia, no sé si hay algún micrófono encendido, pero es que se escucha como entrecortado. ¿En serio? Sí, o sea, se escucha como que estuviera una interferencia. ¿Alguien por ahí tiene? A ver, si alguien tiene su Ahí micrófono. sí, ahí ya se escucha bien. Ya, Ya, ok, ahí estamos. Gracias. gracias. Entonces les decía, como personas quizás practicantes del derecho o futuros profesionales ya más asignados al derecho, pues el compromiso es aprender no solo a conocer, sino también a reconocer, ¿verdad? Reconocer nuestras limitaciones, nuestras responsabilidades, quizás el profundo impacto de nuestras decisiones en la vida de los demás, ¿sí? ¿Cuáles van a ser mis decisiones y cómo las voy a aplicar y de qué manera van a tener influencia sobre los demás? Entonces, pasemos a la siguiente. El conocimiento es la capacidad del ser humano para comprender la realidad mediante la razón y la experiencia o la reflexión crítica. En filosofía, pues que es el estudio de sus posibilidades y límites, pertenece a esta rama de la epistemología, que es una rama que analiza cómo y hasta dónde el ser humano puede alcanzar la verdad. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos esa capacidad de razonar y de comprender hasta dónde yo tengo esa posibilidad de alcanzar la verdad, o sea, el conocimiento, ¿verdad? Y que esto nos pueda llevar a ser sensibles de alguna manera. El conocimiento es una de las facultades más elevadas del ser humano. ¿Por qué? Hablemos de tres cosas que permite el conocimiento: comprender, interpretar y transformar la realidad. O sea, no se trata únicamente de acumular información, sino de organizarla, ¿verdad? De analizarla. Y si ya la organicé y ya la analicé, entonces voy a otorgarle sentido a esa información a través de la razón, de la experiencia y de la reflexión crítica. Es decir, si hablamos desde la perspectiva filosófica, el conocimiento ha sido objeto de estudio desde hace mucho tiempo. Platón, Aristóteles, filósofos que ya debatían sobre su origen y la naturaleza del conocimiento. Hemos mencionado que Platón consideraba que el conocimiento verdadero provenía del mundo de las ideas, ¿sí? Solamente es una idea. Mientras que Aristóteles, pues él lo vinculaba más a la observación del mundo sensible. Pero con el tiempo, quizás esta, llamémosle preocupación, dio origen a una rama específica de la filosofía denominada epistemología. ¿Sí? Que es el estudio o de alguna manera del conocimiento, ¿verdad? Va a estudiar el conocimiento, desde dónde proviene el conocimiento, cómo obtiene conocimiento el ser humano, ¿verdad?
Es decir, estudia las condiciones, los alcances y los límites del conocimiento humano. Entonces aquí hemos dicho que esto busca responder preguntas fundamentales, de alguna manera, de qué conocer o cómo conocemos las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? La razón o la experiencia. ¿Verdad? Si a usted le preguntara, para usted, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Alguien puede decir, mire, para mí la experiencia. Y para alguien puede decir, no, para mí la razón. O sea, hay diferentes perspectivas de esto, pero la epistemología trata de explicar esto. ¿Qué es conocer algo? ¿Cuáles son las fuentes del conocimiento? Si va a ser la razón o la experiencia o las dos. ¿Podemos alcanzar una verdad absoluta o solo verdades relativas? Que eso también lo hablamos en la sesión anterior acerca de la verdad. Entonces aquí se discuten diversas corrientes. El relacionismo, el empirismo, por ejemplo, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver más adelante. El criticismo también, que no está dentro de lo que vamos a desarrollar, pero el criticismo es propuesto por Kant, Immanuel Kant, que busca conciliar ambas posturas al señalar que el conocimiento surge de la interacción entre la razón y la experiencia, es decir, racionalismo y el empirismo. Entonces Kant une estas dos con el criticismo. Entonces la epistemología también va a analizar estos límites del conocimiento, es decir, las fronteras más allá de las cuales el ser humano ya no puede asegurar verdades universales. Estas limitaciones pueden deberse quizás a factores biológicos o la capacidad sensorial del ser humano. Factores biológicos, ¿verdad? O sea, aquí hay limitaciones porque, miren, yo no sé qué les pasa a ustedes, les voy a contar algo muy personal. A mí nadie me enseñó a cocinar, pero mi esposa dice, mira, cocinar rico, no sé, pues de repente tal vez porque me ama y dice que cocino rico, ¿verdad? Pero me dice, tenés un sazón bastante bueno. Y yo le digo, mira, a mí nadie me enseñó a cocinar, quizás porque me encanta la comida, ¿verdad? Y me encanta comer. Entonces le hallo el sabor de las cosas. Y pues bueno, que crecí también en un ambiente donde mi mamá, pues también le gusta cocinar y mi papá también le gusta cocinar. Entonces son factores de alguna manera biológicos, ¿verdad? Que viene de alguna forma la capacidad sensorial que obtuve en ese momento, porque no hubo, mira, aquí hay una receta, se hace esto, no, ¿verdad? Esos son factores biológicos. Psicológicos, quizás la percepción y las creencias individuales, ¿no? Y quizás factores culturales, el contexto, un contexto histórico, un contexto social. Entonces, ¿a qué viene todo esto? Cuando decimos que tenemos ciertas limitaciones, puede deberse a esto, ¿verdad? Biológicos, psicológicos, culturales. Algunos quizás con mayores posibilidades que otros, pero dentro de esta parte viene la epistemología, que entonces viene a analizar este tipo de límites del conocimiento. Entonces, mi conocimiento solo es hasta ahí, ¿verdad? No hubo una trascendencia porque quizás no hubo una especialización con, pero pues de ahí puede partir algo más y crecer el conocimiento. Ahora bien, en el ámbito jurídico, esta reflexión de alguna manera adquiere gran relevancia. ¿Por qué? El derecho se construye sobre el conocimiento de la realidad social. ¿Por qué fue creado la ley o fue dictaminado, por ejemplo, eh, el delito del robo, por ejemplo, o el homicidio? Es en base a la realidad social. En una comunidad donde, una comunidad donde no existe violencia, donde no hay robo, no hay asesinatos, no hay nada de esto. ¿Sería factible una ley que dijera no robarás o delito de pena de eh, homicidio? Si ahí el nivel de robo es cero,
digámoslo, un mundo así imaginario, ¿verdad? Donde no hay. Entonces, esto adquiere relevancia, pero dentro de esto el derecho se construye sobre el conocimiento de la realidad social. Ah, bueno, es que ahí no hay, entonces ahí no va esta ley, ahí va otra ley, hagamos otra, porque esta es la realidad social. Entonces, esto requiere criterios de verdad, de certeza y de evidencia para poder administrar, pues, justicia. Ahora bien, en Guatemala, en la Constitución, se establece que los jueces son independientes y deben juzgar con base a los hechos probados y la ley. O sea, lo que evidencia cómo el conocimiento, basado en pruebas y en razonamiento, se puede convertir en una herramienta esencial para alcanzar la verdad jurídica. Y todas las leyes que usted y yo conocemos, ¿por qué están hechas en Guatemala? Pues conocemos la realidad social de Guatemala, ¿verdad? O sea, así, dentro de esto va el estudio de las posibilidades y límites del conocimiento. No solo, pues, pertenecen al campo de la filosofía, sino que tienen la aplicación directa en el derecho, en la ciencia, en la ética, quizás en todas las áreas donde el ser humano busque comprender y actuar en el mundo con base a una verdad. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este conocimiento que nosotros podemos tener y que de alguna forma va trascendiendo, va dentro de la normativa jurídica también. Dentro de filosofía, el conocimiento ha sido entendido de muchas formas, según corrientes, según posturas filosóficas, y que más adelante vamos a ver sobre el dogmatismo, sobre el empirismo, sobre el silopsismo, han dentro de alguna manera argumentados y aplicados, enfocados también en el derecho guatemalteco. Entonces esto nos da mayor forma de poder ver las cosas y que esto puede ser de alguna manera inquietante para poder aprender más y para poder preocuparnos sobre lo que nosotros podemos ir entendiendo. Bueno, y entonces entramos al dogmatismo. El dogmatismo es la postura filosófica que acepta ciertas verdades como indiscutibles o absolutas. Eh, ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto es sin cuestionarlas, perdón, se pasa otra, esta, sin cuestionarlas ni someterlas a crítica. Eso es lo que dice el dogmatismo. Miren, el conocimiento, dentro, hablamos en filosofía, pero dentro del ámbito del derecho, sabemos que el conocimiento es la base para poder interpretar, aplicar y crear normas jurídicas, ¿verdad? Ahora, sin una comprensión profunda de los hechos, las leyes y sus implicaciones, por ejemplo, la justicia, se vuelve una pues apariencia. Entonces, reflexionar sobre las formas y límites de un conocimiento va a permitir que los abogados, que los jueces puedan tomar decisiones pues más éticas, más objetivas, más humanas. Y entonces el dogmatismo, que es la postura filosófica que acepta ciertas verdades como indiscutibles o absolutas, sin cuestionarlas ni someterlas a crítica. Ahora, este término del dogmatismo pues proviene del griego dogma, que significa opinión firme o principio establecido.
¿Qué quiere decir esto entonces? A ver, ¿cuál sería una verdad absoluta? Pensemos en una verdad absoluta, indiscutible. Es decir, que no podemos discutir. Si no respiras, te mueres. Ok, excelente. ¿Qué más? Eso es lo que es el dogmatismo, ¿verdad? Verdades absolutas que no necesitan demostración. O sea, no necesitan demostrarse, ni pueden ser puestas en duda. Ahora, quienes adoptan esta postura consideran que ciertas ideas o principios son irrefutables y cualquier intento de cuestionarlos se considera innecesario o incluso incorrecto. Es decir, en otras palabras, el dogmatismo implica pues una firme aceptación de creencias sin recurrir a un análisis crítico o a la experiencia o a la evidencia empírica. Mira, pues demostrame por qué decís eso, ¿verdad? Entonces el dogmatismo tiene 4 características importantes. Certeza absoluta. Si la persona dogmática está convencida de que su conocimiento es incuestionable. Resistencia al cambio. Es decir, es difícil convencer a esta persona con argumentos racionales o evidencia nueva. Una rigidez conceptual, o sea, de alguna manera aceptan solo las ideas previamente establecidas sin espacio para un debate. Y una dependencia de la autoridad, es decir, muchas veces las verdades se aceptan porque provienen de figuras reconocidas, religiosas, políticas, científicas, entre otros, ¿verdad? Que van establecidas en esta parte. Ahora bien, en el derecho, el dogmatismo se observa cuando se interpreta la ley de manera rígida y literal. O sea, sin considerar el contexto social, ético o humano. O sea, esta visión quizás limita la posibilidad de una evolución jurídica. Asume que el conocimiento legal ya está completo. Ahora, esto de cierta manera puede ser, yo lo digo, un arma de doble filo, ¿verdad? Porque bueno, usted puede interpretar una ley, ¿verdad? La ley de una manera crítica, literal, como está, sin tener en cuenta factores contextuales, factores sociales, factores éticos o humanos. Eso a usted como dogmático no le va a interesar. Usted interpreta la ley tal cual, como se dice. O sea, considera que el conocimiento legal es absoluto e inmutable y que la ley contiene todas las respuestas necesarias. Entonces no admite cuestionamiento ni adaptación a nuevas realidades. Entonces esta postura puede limitar la evolución del derecho, porque ignora que las normas deben aplicarse considerando la realidad social y las circunstancias particulares de cada caso. Entonces el dogmatismo no puede generar decisiones injustas si se aplica la ley sin reflexión crítica ni análisis de consecuencias. Entonces, por ejemplo, viene el abogado y aplica literalmente la pena. O sea, un juez puede aplicar automáticamente la pena máxima prevista por la ley a un menor infractor, por ejemplo, sin valorar su edad, contexto familiar, posibilidades de rehabilitación. Por ejemplo, un menor de edad que asesine a alguien. Ah, bueno, la ley dice esto, no dice de alguna manera
algún tipo de exclusión, entonces se aplica automáticamente la pena máxima prevista por la ley. Es un menor de edad. ¿Usted qué cree? ¿Estaría bien? Me recuerdo que vi un caso, o creo que lo leí o lo vi, dentro de alguna manera, donde pedían juzgar a un menor de edad como que si fuera mayor de edad, porque había cometido un crimen. No recuerdo dónde fue. ¿Ustedes qué pensarían acerca de esto? Un joven de 15 años vino, agarró un machete, agarró machetazos a otra persona y la mató. ¿Qué pasa acá? Adelante, Lourdes. Y después, ¿quién levanta su mano? Sí, Lourdes, adelante. Gracias. Buenos días. Es mucho que debatir, porque yo Claro. pienso que en el ámbito médico, un individuo a partir de los 12 años se considera como adulto para darle dosis terapéuticas de medicamentos. Y yo pienso también que depende su entorno y su conocimiento. A los 15 años tú ya tienes conocimiento de lo que es el bien y el mal. Entonces, ¿en qué momento se nos forma la conciencia? Debemos de aceptar que porque tiene menos de 18 años no es responsable, o debemos de castigar el delito sin importar la edad. Un niño o a los encargados del menor de edad, porque un niño de 6 años encontró el arma de su papá y mató a su hermanito de 4 años. Entonces, ¿a quién castigamos? ¿Al menor? ¿Al papá? ¿Al arma? ¿Al que hizo el arma? ¿Cómo? ¿Cómo se puede enfocar? Es difícil. Exacto, exacto. Pero si fuéramos dogmáticos, aplicamos la ley como tal, es lo que estamos viendo, ¿verdad? Y sí es muy difícil. Difícil, difícil, ¿verdad? O sea, en Guatemala la legislación establece que los menores de edad que cometen delitos, incluidos homicidios, son considerados inimputables y deben ser juzgados bajo un sistema especializado de justicia penal juvenil, que lo hay, ¿verdad? O sea, esto significa que no pueden ser procesados ni sancionados como adultos, partiendo de eso. Pero escuchemos a Lorena, ¿verdad? No, sí, Sí, Lorena. licenciado. Yo estoy de acuerdo aquí con la compañerita porque siento que, o sea, sí es como que está complicado en el hecho, poniendo un ejemplo, en el tema de maras. O sea, hay mucho en ese entorno en el que las maras vienen y utilizan a mucho menor de edad para cometer delitos graves, sabiendo de que los menores no pueden ser juzgados de la manera que tendría que ser por un homicidio, asesinato, lo que fuere. Entonces se aprovechan también de eso. Entonces sí, también me quedo igual que la compañera que sí está un poquito complicado como que ese tema de las condenas a menores de edad y de la forma en la que se juzgan. Exacto. Muchas gracias. Gracias por su participación. Y sí, es bien difícil. Pero miren, a lo que decía, una persona, un juez, pues aplica una ley, una pena literal, perdón. Cuando hablamos del dogmatismo jurídico, ¿verdad? Pero bueno, luego en Guatemala tenemos la ley de protección integral de la niñez y adolescencia, ¿verdad? Que define como un niño o niña a toda persona desde su concepción hasta que cumple 13 años, ¿verdad? Y como adolescente a toda persona desde los 13 hasta que cumple 18 años y que pueden ser juzgados. El Código Penal establece que la minoría de edad es una causa que excluye la responsabilidad penal. ¿Qué creen lo que mencionaban de las maras? Porque creen que entonces estas personas utilizan menores de edad. ¿Verdad? Mira, aquí está empezando a andar. Y posiblemente hasta los entrenan, ¿verdad? Pero saben que se agarran a un menor de edad
miren, conocen la ley. Quizás no toda, pero lo que sí les beneficia, ¿verdad? No, hombre, no te van a meter a la cárcel, sos menor de edad. La ley lo establece. Y pues una lavada de cerebro que le dan, ¿verdad? Entonces actualmente es difícil, pero actualmente pues la ley guatemalteca no permite que los menores de edad pues sean juzgados como adultos, incluso si cometen delitos graves como el homicidio, ¿verdad? O asesinato o cualquier otro más. Pero, perdón, existen propuestas legislativas que buscan pues reformar este enfoque, ¿verdad? Bastante difícil, pero pues es importante destacar que quizás aunque existen propuestas para modificar la legislación, hasta la fecha no se han aprobado, para que yo sepa. Ninguna reforma que permita juzgar a los menores como adultos. Entonces, qué difícil es. Pero imagínense un juez quiere hacer esto, es un juez dogmático, dice, bueno, él lo cometió. Alocamos el dogmatismo, ¿verdad? Jurídico, una postura dogmática jurídica, pues va a sostener que las leyes deben cumplirse tal como están redactadas, sin reinterpretarlas ni flexibilizarlas según la gravedad del delito o la opinión que pueda haber pública, ¿verdad? Entonces, si un menor comete un asesinato, no puede ser juzgado como adulto porque pues la ley lo dice. Porque la ley, la Constitución, el Código Penal, la Ley de Protección Integral de la Niñez, perdón, y la Adolescencia, lo establecen de manera clara. O sea, la prioridad está en respetar las normas, de alguna manera, esta norma escrita, ¿verdad? La minoría de edad excluye la responsabilidad penal en términos y quizás de un juicio como adulto, ¿verdad? Pero si dice una ley que todo aquel que cometa asesino debe ser juzgado, pues entonces lo van a hacer. O sea, de alguna manera las posturas pueden ir desvaneciéndose conforme a las leyes, ¿verdad? Según un dogmático. Ahora, cuando se dice los menores son inimputables, esta es una verdad absoluta, porque así dice la ley. Se puede aceptar como una verdad absoluta. Pero no se discute la posibilidad de aplicar el Código Penal a menores de edad, aunque el delito sea muy grave. Aunque todo lo hayamos visto, aunque el juez haya visto que sí, él agarró el arma y ¡pam!, le disparó. O sea, cualquier, de alguna manera, propuesta de reforma a la ley no puede aplicarse retroactivamente ni contra la norma vigente. O sea, las leyes existentes o la ley existente es la verdad incuestionable para todo aquel dogmatismo. ¿Sí? Entonces, es este caso, ¿verdad? Llega un adolescente, comete este homicidio según el dogmatismo jurídico, la justicia solo puede actuar dentro del marco del sistema de justicia juvenil, o sea, lo van a remitir a otro enfoque, ¿verdad? Centrado sí en la rehabilitación y reintegración, sin intentar juzgarlo como adulto. O sea, que la sociedad o la víctima o familiares lo consideren injusto. De este enfoque dogmático, la ley guatemalteca es incuestionable y el menor de edad pues debe ser juzgado conforme a las normas actuales, sin una flexibilización ni excepciones como tal. ¿Sí? Y esto es lo que dice el dogmatismo entonces, ¿verdad? O sea, ¿cómo se van a interpretar las leyes? Entonces aquí se aplica, por ejemplo, a lo que dice el artículo 2 del Código Penal. Nadie puede ser penado por hechos que no estén expresamente tipificados como delito o falta. Entonces, si un juez adopta una postura dogmática, podría negar la interpretación existente o extensiva o el uso de principios generales del derecho ante situaciones nuevas, como los delitos, por ejemplo, nuevos, que miren, quizás en ese entonces cuando se hizo este código, esta ley, los delitos cibernéticos, quizás no tenía mucho auge,
¿verdad? Entonces aquí se pueden argumentar que no están explícitamente, perdón, dentro de esto, ¿verdad? No están contemplados en esto. Ahora, en una visión más abierta del conocimiento jurídico va a permitir interpretar el espíritu de la norma y pues no solo su letra, ¿verdad? Pero el dogmatismo, así lo diría. Es bastante difícil, pero bueno, esa es la norma y esa es la postura del dogmatismo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Aportación? ¿No? Yo sí tengo un comentario. ¿Sí? Esta es la base de la fe cristiana, el dogma y de todas las fes que existen. Pero cuando hicimos la división de la Constitución Política de Guatemala, me llamó la atención que hay una parte que es dogmática, o sea que esa no es, esa es indiscutible. Miren, es que sí, dentro de la forma de la Constitución hay partes dogmáticas que abarcan desde la forma, artículos que establecen principios fundamentales, derechos humanos, garantías que rigen la vida. Entonces, por eso es que está esa parte dogmática en la Constitución, porque pues van más orientados a la conservación de la vida, ¿sí? O a la conservación de los derechos humanos, principios fundamentales. Entonces contiene normas que expresan valores, derechos esenciales que no deben modificarse fácilmente. O sea, van reflejando el pacto social y la identidad nacional. Por eso es que está esa parte dogmática dentro de la Constitución, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Bueno, vamos entonces a lo siguiente. Vamos a las características, creo que tengo aquí. Sí, características del dogmatismo. Hay una capacidad cognitiva del ser humano, nada se puede poner en duda, una convicción de que la mente puede conocer al mundo objetivamente. Características quizás bastante claras con respecto a esto, ¿verdad? O sea, el dogmatismo sostiene que el ser humano tiene la capacidad de conocer la realidad de manera clara y definitiva. Eso significa que mediante el uso de la razón, de la observación o la experiencia, podemos alcanzar verdades absolutas sobre el mundo, sin depender de suposiciones o creencias subjetivas. Entonces, por ejemplo, dentro de la filosofía, creer que ciertas leyes de la lógica, como pues el principio de la no contradicción, son universalmente válidas. Esto sería parte del dogmatismo. Y en el derecho, la Constitución y los derechos fundamentales son entendidos como verdades incuestionables que guían la organización del Estado y la conducta de los ciudadanos. Es decir, nada se puede poner en duda. Okay. Entonces, según el dogmatismo, existen verdades que son indiscutibles, es decir, cuestionarlas se considera incorrecto o innecesario. Aquí se genera una postura rígida frente al conocimiento y la normativa, es decir, se acepta lo establecido sin reinterpretar, tal como está. En filosofía, aceptar que ciertas doctrinas metafísicas son correctas sin someterlas a un debate, eso es parte de no poner nada en duda, parte del dogmatismo, ¿verdad? En el contraste jurídico, pues interpretar la ley exactamente como está escrita, sin considerar el contexto social o situaciones excepcionales, pueden tomarse como parte dogmática dentro de la Constitución guatemalteca.
O sea, hay una convicción de que la mente puede conocer al mundo objetivo. O sea, sin distorsiones subjetivas, ¿verdad? Aquí viene que la razón y la evidencia permiten alcanzar verdades universales que son aplicables a todos los contextos. Confiar en la observación, por ejemplo, esto es en filosofía, una observación científica para poder establecer hechos universales. Entonces, confiamos en esto, confiamos en la observación científica, ¿verdad? En el derecho, consideran que los derechos y garantías establecidos en la Constitución son universales y aplicables a todas las personas, sin excepción, porque representan una verdad objetiva sobre cómo se debe de funcionar el Estado. De alguna manera, implicados en esto, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, pues si la persona que altera el orden social, pues debería de aplicarse otra cosa. Pero bueno, parte de esta esencia que nos permite conocer algunas cuestiones del dogmatismo. Y bueno, para mencionar los tipos de dogmas que tenemos, religioso, jurídico y científico, ¿verdad? Que de alguna manera hemos estado propensos a cualquiera de estos, porque nos va a abarcar en una realidad muy, muy latente. El religioso, yo creo que lo comprendemos, va desde una verdad que se considera indiscutible como pues dentro de una tradición religiosa, ¿verdad? El dogma religioso, su objetivo es garantizar la unidad doctrinal y moral de la comunidad creyente. El dogma jurídico, aquí vamos a principios o a normas jurídicas que son aceptadas como indiscutibles por la comunidad legal o por los jueces o por todo el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Aunque no siempre sean explícitamente escritas en la ley, pero pues este es un dogma jurídico, ¿verdad? Y el científico pues es una proposición aceptada como cierta dentro de la comunidad científica. Para un religioso no lo va a hacer, para un jurídico tampoco. Dentro de la comunidad científica es aceptada. Y que pues usualmente está basada en evidencias, pero asumida como verdad provisional. O sea, en filosofía este dogma científico pues lo diferencia del religioso. O sea, el dogma científico se cuestiona continuamente mediante la experimentación y la revisión por pares, ¿verdad? Entonces es una verdad provisional sujeta a modificación cuando surgen nuevas evidencias. ¿Sí? Entonces por eso es bastante diferente. Entonces estos tres tipos de dogmas sí comparten la característica de ofrecer certeza y quizás una estructura, ¿verdad?, en sus respectivos campos, pero se van a diferenciar una de otra, quizás en la flexibilidad, ¿verdad?, y en la base del conocimiento. El religioso, inmutable y que está basado en la fe. El jurídico va más normativo, basado en consenso social, en la autoridad legal, ¿verdad?, que es lo que dice la norma. Y el científico es provisional, o sea, basado en evidencia y quizás en susceptible a una revisión, y que pues esto después puede variar. ¿De acuerdo? Ok. ¿Se recuerdan de la asistencia, por favor? No se van a olvidar de la asistencia. Bueno. Y entonces hablemos del empirismo. ¿Qué es el empirismo? El empirismo dice que sostiene que el conocimiento proviene de la experiencia y de los sentidos, no de ideas innatas. Si vamos dentro de esta forma de pensar las cosas, el empirismo es una de las partes importantes dentro del conocimiento.
En filosofía, quizás una filosofía más moderna, John Locke y David Hume, estos filósofos afirmaron que la mente es una tabla rasa, es decir, que se llena con los datos de la experiencia, basados en la experiencia. Son los precursores del empirismo, ¿verdad? ¿Sé qué quiere decir eso entonces? Que cada experiencia que usted toma le va a permitir ampliar su conocimiento. O sea, no viene solamente de las ideas que yo me imagino que esto puede ser así, que de repente se puede aplicar, que de repente no, que puede ser factible. No, simplemente de su experiencia. Va a ser dependiente de las experiencias que usted pueda tener. O sea, si de alguna manera consideramos el hecho de tener conocimiento, va a ir conforme a lo que usted va adquiriendo, ¿verdad? Hay una tabla que está lisa, sin ningún tipo de formaciones, y conforme a la forma que lo vayan trabajando, entonces va a tener más conocimientos. Y eso es lo que dice el empirismo, ¿verdad? Dentro del enfoque del derecho, el empirismo se mantiene de alguna manera manifiesto cuando el conocimiento jurídico se construye a partir de la práctica, a partir de la observación de los hechos y de la experiencia jurídica. Entonces, el conocimiento se manifiesta según el empirismo, ¿verdad? O sea, es decir, se reconoce que las normas deben de responder a la realidad y no solo a conceptos abstractos. Entonces, dentro de la rama, el empirismo apoya al derecho con respecto a lo que se está tratando y lo que vaya interpretando, o lo que va de alguna manera conociendo, ¿verdad? Porque se obtiene de la interpretación, del conocimiento de las leyes, del conocimiento jurídico, porque está practicando, porque observa los hechos, porque hay experiencia judicial. Y se van dando casos y la experiencia la que va a ir alimentando su conocimiento. Entonces el empirismo, como esta corriente, tomado como una corriente filosófica, va a sostener que este conocimiento se origina en la experiencia y en la observación. Más que las ideas innatas que podamos tener, ¿verdad? O que se puedan tener de la realidad y de las cosas que se puedan conocer. Entonces el empirismo jurídico se va a basar en la forma del conocimiento del derecho, que surge únicamente de alguna manera de experiencias y que no solamente es de teorías, ¿verdad? O de principios abstractos o de contextos legales, sino que va de una experiencia concreta, de la observación de los hechos, de la práctica cotidiana de la justicia. Entonces, esta perspectiva va a reconocer que las normas jurídicas no son entes aislados, sino instrumentos que deben responder a una realidad social, que se van adaptando a las necesidades, a problemas, de alguna manera, compartimiento de las experiencias con las personas también. Entonces, hay una construcción del conocimiento que va a partir de la experiencia. O sea, los abogados, los jueces, todo aquel legislador puede aprender sobre el derecho observando cómo se aplican las leyes en casos concretos. Eso es lo que dice el empirismo jurídico. Y que se van adaptando según las normas a la realidad social. O sea, las leyes no pueden permanecer rígidas frente a cambios culturales, que es lo que decía el empirismo, el dogmatismo, es que sí, es que permanecen fijas, y este es el peligro que puede haber, ¿verdad? Pero el empirismo dice que las leyes no pueden permanecer
rígidas frente a cambios culturales u otro tipo de cambios económicos o sociales, ¿verdad? O sea, el empirismo va a impulsar una interpretación flexible basada en hechos concretos que permiten que el derecho sea más efectivo, más útil para la sociedad. Si hay, por ejemplo, en un derecho laboral, si hay reformas sobre jornadas laborales, sobre sueldos, sobre el sueldo mínimo, por ejemplo, o seguridad social, se van a fundamentar en estudios sobre las condiciones reales de los trabajadores. Entonces, el empirismo permite que la ley pueda responder a la realidad social. Va a favorecer la eficacia de la justicia, va a facilitar la innovación legal. Pero por supuesto que también tiene sus límites o sus riesgos de alguna forma. Puede conducir al pragmatismo excesivo, donde se prioriza resultados inmediatos sobre principios éticos fundamentales, o que requiere buena recopilación de datos y análisis sistemático, quizás porque decisiones que se toman van a ser basadas en percepciones aisladas, o podría ser de alguna forma injusto o hasta cierto punto ineficaz. Entonces el empirismo dentro del derecho se concibe o concibe la ley como un instrumento vivo que se puede enriquecer con la experiencia y con la práctica diaria. Y el objetivo es responder de una manera efectiva, de una forma justa a la realidad social que va dentro del sistema normativo. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Dudas? ¿No? Sí, Lorena. Solo, sí, o sea, indica que el empirismo, o sea, tendría que el conocimiento proviene de las experiencias, a lo que usted explicaba ahorita, o sea, en nuestras leyes en Guatemala, o sea, sí tendría que existir como que o sea, si realmente el área política se pusiera a realizar el trabajo que les corresponde en sí, tendrían que hacer un análisis para poder venir y ver las leyes antiguas y obsoletas que con las que cuenta o sea, con lo que cuentan actualmente, porque según lo que usted explica, o sea, tendría que basarse a los cambios también de las actualidades. No sé si estoy bien o mal en el concepto que tomé. Sí, de hecho, si hemos tenido información, hay normas que se van reformando, ¿verdad? Porque se van actualizando, se supone que esto es lo que tiene que ser. Miren, es que, y sí, es correcto lo que usted dice. El empirismo dentro del derecho guatemalteco se puede manifestar cuando las normas y su aplicación, pues es fundamental y de alguna forma fundamental en la experiencia práctica, en la observación, en los hechos reales y en la adaptación de las necesidades sociales. Entonces aquí se busca que el derecho sea eficaz y pertinente. Eso es lo que dice el empirismo. Dentro de algunas, creo que sí se han reformado algunas leyes, por ejemplo. Entonces en Guatemala, hablemos en Guatemala, ¿verdad? La interpretación judicial basada dentro de una realidad social. Se supone, ¿verdad?, que los jueces guatemaltecos al interpretar esas leyes consideran el contexto social, los efectos prácticos de sus decisiones, por ejemplo, aplicar normas sobre violencia doméstica, ¿verdad? O sea, pueden tener en cuenta estudios sobre la efectividad de medidas de protección y programas de rehabilitación que van ajustando así la aplicación de la ley a las realidades observadas, que esta realidad o esta fenómeno social, llamémoslo, pero es violencia doméstica, se vio más reflejada en la pandemia, ¿verdad? Surgió más, tuvo más auge porque había más comunión, estaban todos y se desesperaban todos y empezaban los pleitos. Entonces, conforme a estas realidades, pues se van reformando leyes, códigos que van de acuerdo a las realidades del contexto, ¿verdad? Hay reformas legislativas dentro de alguna forma informadas por la experiencia, es decir, las modificaciones o las leyes en Guatemala suelen basarse en la observación de su aplicación práctica.
Por ejemplo, hablamos de los niños, ¿verdad? La Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia. ¿Cuándo fue decretado? ¿Alguien se recuerda? Creo que fue en 2003, ¿o no? Hay un decreto 27 de 2003, creo. Si fue antes, la verdad es que no me recuerdo bien. Pero que este ha sido objeto de reformas para mejorar y de alguna manera para que ésta sea más eficaz, ¿verdad? ¿En qué? En la protección de los derechos de los menores, basando en la experiencia acumulada y en estudios sobre su implementación. Ahora, ¿por qué implementaron esta ley? Porque quizás antes no había una ley que protegiera a los niños, ¿verdad? Había mucho abuso, había mucha violencia y pues, ¿qué? O pues vamos no tan lejos al trabajo infantil. ¿Qué es considerado como trabajo infantil? Que quizás antes no lo escuchábamos. Ahora, ¿por qué se reformó? ¿Por qué se aplicó esta ley? ¿Es considerado trabajo infantil a los menores que están en los semáforos, por ejemplo? ¿O es colaboración familiar? ¿Verdad? O sea, trabajo infantil no solamente es aquel donde el niño lo están violentando. Puede usted que mire, es que mire, yo miro al niño bien feliz haciendo malabares y todo el rollo que está con su papá y tal, tal, ¿verdad? Juan Carlos, adelante. Gracias, licenciado. Analizando, y no sé si estoy en lo incorrecto o lo correcto, prácticamente yo podría decirte que el empirismo en nuestra carrera actual no debería de existir. Si bien es cierto, yo trabajo en el departamento de divorcios únicamente, no puedo decirte que tengo experiencia en divorciar, porque no todas las personas que van a llegar llevan el mismo ¿cómo le dijera? O sea, no voy a aplicar los mismos pasos para un divorcio y para otro y para otro y para otro. O sea, empíricamente, ay, divorciarse viene, pase adelante, firme aquí que le vaya bien. No se puede hacer así. Aunque yo tenga experiencia en divorcios, no puedo aplicar esa experiencia con todos. Tendría que analizar el caso en cada uno. Mientras que si es en la práctica, imaginemos, hablando no ya del derecho, sino que es pinche llanta del carro, pues la práctica que yo, o sea, el haber cambiado ya una o dos llantas, es el mismo procedimiento el que voy a hacer en ese carro. Es mi análisis, no sé si estaré equivocado. Ok, ok. Vamos a esto. Ahorita le doy la palabra a mi estimado Sergio. Veamos, quizás, mi estimado Juan Carlos, no nos basemos solamente en experiencias. El empirismo, de hecho, sí debe de existir en el derecho. ¿Por qué? Te digo, es indispensable, aunque pues con matices diferentes. El derecho, recordamos que no solamente es teoría, ¿verdad? Se basa en casos concretos. O sea, sí es teoría también, en experiencias previas y resultados observables. Ahora, hay una interpretación de la ley, ¿verdad? Es interpretar la ley únicamente de forma dogmática, o sea, solo los textos legales sin considerar la realidad. Esto nos puede llevar a quizás decisiones y consecuencias injustas o quizás ineficaces, ¿verdad? Entonces, por eso es que los jueces, los abogados, los legisladores deben de observar cómo se aplican las normas y pues aprender de la experiencia para mejorar la justicia. Es decir, en derecho penal, un juez que nunca ha visto casos, llamémosle así, casos de violencia doméstica, puede aplicar la ley de manera estricta, pero sin comprender el impacto real de la pena sobre las víctimas y los agresores. O sea, el empirismo permite ajustar la decisión según la realidad social. ¿Sí? El empirismo y la experiencia profesional. Hablamos aquí del derecho civil, ¿verdad? Porque hablamos de divorcios. En el derecho civil,
pues nunca se ha tratado, quizás, sí, como dice el caso ¿verdad? Que nunca se han tratado casos de divorcios o que no tengo experiencia en esto. Hay un enfoque empírico dentro de alguna forma, el conocimiento teórico que podemos tener. Se conoce el Código Civil de Guatemala, las leyes sobre matrimonio y divorcio, artículos aplicables, requisitos legales, entre otros más. Entonces hay un conocimiento empírico. Conocimiento empírico, ¿verdad? Conocimiento teórico es lo que conoce el Código Civil y todo. El empírico es, de alguna manera, yo no conozco cómo funcionan realmente los procedimientos, cómo reaccionan los tribunales, qué problemas suelen surgir sin las dinámicas humanas involucradas. Ahora, ¿qué dice el empirismo? Dice que la práctica es importante. Para ser realmente competente se necesita observar, asistir, participar en casos reales para construir experiencia. O sea, es como aprender a nadar leyendo un manual, por ejemplo, ¿verdad? Interpreto lo que Juan Carlos decía. O sea, es decir, la teoría va a ayudar, pero solo con práctica, pues me tiro al agua, voy a aprender a nadar. Me dijeron que es aquí y acá, de una forma. Ahora bien, ahorita les doy la palabra. El empirismo sí debe existir en el derecho, pero sin experiencia y observación el conocimiento jurídico queda incompleto y puede ser poco útil. Mire, Juan Carlos, va a depender. Si me llega un caso de divorcio, pero yo no me especializo en derecho civil, entonces no lo voy a tomar. O sea, esa tendría que ser la salida, porque entonces, bien dice usted, ¿qué le voy a decir si yo no me especializo en esto? Sí, esa sería una de las salidas, si no tomarlo, porque entonces, bueno, si lo tomo me voy a especializar. Mire, permítame, voy a ir a especializarme para saber, pues, cómo poder ayudarle, porque de lo contrario, mi área es penal, por ejemplo, ¿verdad? No sé si así vamos con esa razón, Juan Carlos. Voy a escuchar a Sergio, que bajó su manita, después a Lorena y después Juan Carlos, ¿sí? Sí, gracias, licenciado. Buenos días. Considero que lo que decía mi amigo Juan Carlos, de que el empirismo en el aspecto jurídico no debería existir, yo pienso que le quiero hacer una acotación ahí. Si realmente el empirismo es una corriente filosófica que en verdad, como se manifiesta, sostiene que toda la experiencia hay que vivirla para tenerla, por lo tanto la experiencia no se compra, es emplear los 5 sentidos del conocimiento para adquirirla y hacerla propia. Y con base a esta experiencia es que él va a solventar todos aquellos casos que en determinado momento le resulten como parte de lo que percibimos a través de estos sentidos. Porque no todos los casos en el desarrollo de nuestro diario vivir son iguales. Y por lo tanto, como los percibimos, así es como le vamos a dar un sentido a ellos. Y si es un problema, así es como le vamos a dar la solución a ellos. Porque de lo contrario, no podemos decir que ya tenemos experiencia si no la hemos vivido. Bien lo decía usted, no podemos nadar a través de un manual. Es cierto, vamos a aprender cómo respirar y cómo dar la brazada, la patada, pero si no la hacemos, no vamos a obtener esa experiencia. Y esa experiencia sensible es la que obtenemos a través de esos sentidos. La vista, el tacto, el oído, el gusto. ¿Me explico, licenciado? Claro que sí. Excelente. Muchas gracias, mi estimado. Adelante, Lorena. Yo no estoy de acuerdo con Juan Carlos en ese aspecto, con todo respeto, porque siento que, o sea, dentro de lo que es el área de derecho, o sea, uno puede aprender y es en base a esto que uno va a tener un conocimiento también. Yo le coloco como ejemplo el caso de esta chica de Melissa Palacios. O sea, yo escuchaba el término de emoción violenta y en su momento yo así como que más o menos tenía la noción de eso. Y cuando se llevó a cabo la audiencia y donde explicaba a la jueza, o sea, por qué no se daba por qué no se era emoción violenta, por qué no se permitía ese caso y todo, o sea, entendí más la explicación, digamos, de lo que yo ya tenía conocimiento tal vez en papel o en lo que yo había leído. Entonces, yo creo que si uno se mete a veces a ver audiencias, a ver casos y todo eso, tal vez uno entiende de mejor forma lo que uno está aprendiendo acá. Entonces yo siento y sí soy de la idea de que sí, el empirismo sí va muy de la mano de lo que es el área de derecho.
Ok, muchas gracias, Lorena. Excelente. Ahora sí, Juan Carlos. Sí, bueno, quizás tal vez en ese momento lo dije de otra forma. O sea, hasta donde yo entendería entonces, el empirismo queda solamente en el aspecto de conocer acerca de algo, pero eso no implica que yo voy a actuar como actuó la persona a quien yo vi o quien me enseñó, por así decírselo. Que solo Ujú, es lo que yo llego a conocer de algo. Ese exacto. sería el empirismo, pero Ujú, eso no significa que yo tenga que hacer o aplicar lo mismo de los demás. Tal vez ahí es donde yo quería llegar. O sea, ok. yo conozco acerca de lo que dice la ley. Hablemos de la violencia doméstica. Ujú, Pues yo conozco y hablemos de que yo sé de que pues en la violencia doméstica por lo regular se habla más de que el hombre es el que le pega a la mujer y todo lo demás. Yo conozco los casos que me han llegado 3, 4, 5 casos donde el hombre le pegó a la mujer. Tengo la experiencia de esos casos. Sin embargo, entre el sexto caso, resulta con que quien la estaba dando era la mujer. Ya yo tengo la experiencia, pues, de lo que sucede en violencia doméstica cuando el hombre está pegando. Pero no conocía ningún caso de cuando la mujer estaba pegando. Y aunque la ley aplica igual. sí, Juan Carlos, mire, exacto. Nosotros podemos conocer, y de hecho, es que aquí hay muchas cosas. No porque el otro lo está haciendo, ese es mi ejemplo. Ahí tenemos por eso es de que nosotros tenemos la capacidad de razonar y de diferenciar qué cosas se están realizando o no, ¿verdad? Ahora, que le decía, la combinación de conocimiento teórico más experiencia empírica es lo que pues a usted le va a permitir actuar con seguridad y con eficacia, ¿verdad? Es conociendo la ley ante todo. ¿De acuerdo? Excelente. Bueno, me quedan 3 minutos ustedes y esto todavía se está cocinando. Vamos al relativismo. Lo bueno de que este tema no entra en la evaluación, se recuerdan, ¿verdad? Les dije que este tema no entra en la evaluación. Entonces este lo podemos dejar ahí sí que a la mitad y la siguiente clase después de la evaluación, pues podemos continuar con esto. El relativismo plantea que la verdad depende del contexto. Vamos aquí, Juan Carlos, ahí vamos a ver esta parte. La cultura o la perspectiva individual y que no existe una verdad absoluta válida para todos. ¿Sí? O Ahí sea, está, digo. exacto. Está el empirismo y está el relativismo. Ok, yo voy a ser un juzgador relativo. O sea, el relativismo va a plantear que la verdad depende del contexto. Y es que hasta cierto punto es cierto. Es que mira, esta es violencia doméstica, dicen, ¿verdad? Y alguien va a decir, no, no es violencia doméstica porque lo que decía Juan Carlos, la violencia doméstica es solo cuando el hombre le pega a la mujer. ¿Ahí qué pasa si viene la mujer y le agarra la chancleta y le pega al hombre? ¿Verdad? Esa es violencia extradoméstica. Esa es violencia doméstica también, ¿verdad? Porque va al poder de la chancleta, dicen unos por ahí. Entonces, también pero depende del contexto. Entonces tenemos que saber qué pasó. La verdad depende del contexto, dice el relativismo. Depende de la cultura también. No es que miren, el chancletazo no es violencia. El chancletazo es corrección, según la cultura, ¿verdad? O sea, usted ve a la mamá ya sentada a 10 metros y tiene un pulso y ¡faz! Le pega. Y alguien diría, ala, esa mamá, cómo violenta a sus hijos. Y en su cultura, pues lo ven tan normal, porque es corrección. En la Sí, cultura de ahora, Lick, ahora sí es, ahora hasta lo denuncian a uno. sí, exacto. Entonces, puede ser que en otra cultura, digan, no, pues eso es normal. O mi perspectiva, cómo yo lo veo. Porque mi cultura, mis valores, mis creencias son diferentes. Entonces el relativismo dice que no existe una verdad absoluta, válida para todos.
sea, como piensa Juan Carlos, como piensa Sergio, como piensa Lourdes, como piensa María Eugenia, como yo pienso, va a ser diferente entonces, porque es de la forma de cómo yo veo las cosas. Eso es lo que dice el relativismo. Y va a ser válido para mí. Entonces no hay una verdad absoluta. No hay una verdad absoluta para Juan Carlos, ni para mí, ni para Sergio, ni para nadie. Va a depender de cómo lo veamos. En filosofía se asocia con Pitágoras, le iba a decir yo, con Protágoras. Protágoras dice que el hombre Por es ahí va. la medida de todas las cosas. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? ¿Sí? Entonces, dice que el hombre es la medida de todas las cosas. En derecho, el relativismo permite comprender que las normas deben adaptarse a los cambios sociales, culturales, éticos, al tiempo, o sea, evitando pues posturas rígidas a esto. ¿De acuerdo? Ya me pasó un minuto, perdonen ustedes. Entonces, lo vamos a dejar acá. Tenemos mucho que hablar. Tengo mucho que escucharles a ustedes acerca de esto porque es demasiado amplio. Nos faltan todavía la mitad. Entonces, nos quedamos acá. Este tema no entra en evaluación, solo entra a partir de la verdad para abajo. ¿De acuerdo? Entonces, mis estimados, nos quedamos acá. Para mí, un verdadero gusto poder escucharles, poder compartir con ustedes. Esperando que pues estos temas se queden bastante claros y si no, pues hay que preguntar y hay que analizar. ¿De acuerdo? Mucho gusto, cuídense bastante, buen provecho. Gracias.